Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Con algunos no nos vemos del año pasado, ¿no? Claro, salí de 20 días de vacaciones justo para el fin de año. Algunos no pude verlo, estamos regresando ya esta semana y ha sido un gran momento de estar con los hijos, de estar con los nietos, aún con mi hermana que vino del extranjero, estuvimos compartiendo con ella. Un bonito tiempo. Qué bueno también encontrarnos con algunos que nos estamos viendo después de tiempo. ¿No es así? ¿Qué le parece si saludo a la persona que está al lado? Dice Dios le bendiga, muy buenos días. Con cada uno de ustedes sean bienvenidos, a las personas que nos visitan también. Muy bien, bueno saludarnos en esta mañana. Estamos siguiendo un tema a lo largo de hasta el mes de fines de febrero. El tema es ordenando mi vida según la dirección de Dios. Mayordomía cristiana. Lo importante es aprender como cristianos a ordenar nuestra vida. ¿No es así? ¿Usted qué dice? ¿Hay que ordenar la vida o no? ¿Somos mayordomos del Señor o somos dueños? Significa que tenemos que administrar bien las cosas, ¿no? ¿A qué le piensa el culto? ¿A qué hora llegó usted? Significa que no está pensando bien. Para los que llegaron después de las 11:31, no están pensando bien. 11:30 es el culto. Es el culto al Señor, no a las personas. Entonces, si queremos ordenar nuestra vida, tenemos que ser personas que logramos cumplir con nuestros compromisos. ¿No es así? Porque usted le dicen que entra a las 8 de la mañana, usted entra a 8:05, 8:15. ¿Y qué pasa si siempre llega tarde? Lo sacan del trabajo. Entonces, ¿cuántos más los principios? ¿Cuáles son principios que tenemos que aprender? Hoy día, ¿qué toca? ¿Qué toca? Administradores de la gracia de Dios. Esa gracia que ha sido dada por medio de Cristo, esa gracia que es el favor de Dios para tu vida y para mi vida, que muchas veces ni le entendemos ni lo comprendemos. Cristianos que no entienden aún que es la gracia de Dios. Por eso quiero invitarle a abrir sus Biblias, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15. En la gracia de Dios, como buenos mayordomos, si soy cristiano, tengo que traer mi Biblia. ¿No es así? Sí, que soy cristiano. Si no lo soy, no traigo nada. Pero el cristiano siempre busca hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es revelada a través de su palabra. Quiero animarle entonces. Si usted viene una segunda vez, otra vez, traiga una Biblia. Le va a ayudar mucho en su vida. Le va a ayudar a ordenarla. 1 Corintios del 15 del 1 al 11. Vamos a leerla. 1 Corintios 15 del 1 al 11. Como siempre la leemos de manera antifonal. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos,
y así habéis creído. Ahora volteamos un poquito la página, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Buen Padre, gracias por concedernos esta mañana de poder abrir tu palabra y aprender de ti, Señor, este hermoso regalo que nos ha dado. Pero también que demandas que seamos buenos administradores, dirigentes de la gracia de Dios para nuestra vida. Háblanos, enséñanos tú, Señor, en esta mañana. Te lo pido, buen Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Administradores de la gracia de Dios es el título, viviendo bajo la gracia de Dios. Muchos cristianos creemos que la salvación es por gracia, es decir, es un regalo de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Pero tristemente muchos cristianos todavía no entienden lo que es ese regalo de parte de Dios. Viven como si no lo tuvieran. Ahora, eso implica algo, hermanos. Muchos cristianos, a pesar de creer que la salvación es por gracia, aún siguen viviendo bajo las obras de la ley. Esas obras de la ley los lleva a ser personas inseguras en su relación con Dios. Esas obras de la ley los llevan a las personas a tratar de ganar el amor de Dios y la aceptación de Dios. Una de las paradojas que se está dando en el cristianismo contemporáneo es la pérdida del concepto de la gracia de Dios. Se va perdiendo ese concepto que la gracia es un regalo que Dios da sin merecerlo. ¿Me escuchó? ¿Lo merecemos? ¿Lo merecemos? Tristemente hay gente que cree que sí lo merece. Pero es sin merecerlo. La gracia de Dios es un favor de Dios, es un regalo. Y por tanto, muchos cristianos han perdido el concepto de la gracia de Dios y se han vuelto a un legalismo que hoy en día está permeando a muchas iglesias y comunidades cristianas. Un legalismo que lleva a las personas a tratar de ganar, escúcheme bien, a tratar de ganar el amor y la aceptación de Dios, pero a su manera. Por eso hay gente que dice, yo creo en Dios, ¿cómo? A mi manera. ¿Tú crees a tu manera? Yo creo a mi manera. Y es por eso que tratan de ganar el favor de Dios, se llaman cristianos, pero a su manera, cuando eso no existe. Hoy en día muchos creyentes han vuelto un legalismo que los lleva a pensar de manera consciente o inconsciente que deben lograr ser merecedor del amor de Dios. Otros cristianos se han vuelto legalistas en vivir con un sentimiento permanente de culpabilidad y frustración al no poder alcanzar a vivir los ideales de la vida cristiana y por tanto viven en desánimo. Ahora, permítame un concepto muy interesante. La palabra de Dios enseña con toda claridad que no solo somos salvos por gracia, ¿es correcto? Porque por gracia sois salvos, sino que es únicamente por gracia también que podemos vivir día tras día nuestra vida cristiana y mantenernos en la presencia del Señor y tomar la decisión de ser buenos administradores de esta gracia que hemos recibido de parte de Dios. No solamente la salvación es por gracia, sino el vivir la vida cristiana también debe ser una vida que debemos vivir bajo su gracia. Por eso debemos entender este concepto en primer lugar, que somos salvos por gracia. La Biblia va a decir lo siguiente, hermanos: por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Separados de la gloria o de la presencia de Dios. Esa es la condición del ser humano.
La Biblia dice que todos hemos pecado, por tanto estamos separados de la presencia de Dios. La Biblia también dice lo siguiente: pero Dios, hay un pero, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué nos dio Dios? Vida, juntamente con Cristo. Otra vez reitera: por gracia sois salvos. Otro concepto que dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Hermanos, para poder entender, para poder valorar esa gracia que hemos recibido de parte de Dios en Cristo, es imprescindible, es básico tener una idea muy clara, una idea realista del concepto de gracia. Hay mucha gente, aún cristianos, creyentes, que no tienen con claridad qué cosa es gracia. Y en segundo lugar, también entender con claridad, ¿no?, con una claridad mediana, cuál es la situación espiritual de todo ser humano, la cual naturalmente nos incluye a nosotros mismos. ¿Qué es gracia en primer lugar, según la Biblia? Permítame algunas definiciones. Gracia viene del griego charis o charis. ¿Qué es gracia? Lea conmigo, ¿qué es? Favor inmerecido. ¿Lo merecemos? Hermano, hermana, grábese esto. Gracia es favor inmerecido. Ni tú ni yo lo merecemos. Nadie en la humanidad lo merece. Por cuanto todos pecamos, no llegamos a la talla. Por tanto, la gracia es un favor inmerecido. También otra definición es misericordia. Es hacer algo que no lo mereces. También gracia es disposición amistosa que se manifieste en actos de bondad. ¿De parte de quién? Lo otorga, de Dios, en este caso. ¿Son qué? Disposición, siempre esa disposición amistosa de parte de Dios. Y del que le recibe, que somos nosotros, conciencia del favor inmerecido que hemos recibido. Por tanto, una persona que recibe una gracia siempre va a tener un sentimiento de ¿qué? De gratitud. De ahí que la Biblia dice: de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. La salvación que tú y yo hemos recibido en Cristo es una gracia, es un favor inmerecido. ¿Lo merecemos? No. Solamente es de aquella disposición de parte de Dios que siempre lo otorga, sin medir tus méritos o desméritos. Simplemente Dios lo da. Quiero que entendamos eso, hermanos, para quitarnos el concepto que lo merecemos, como algunas personas que pueden pensar equivocadamente que merecen la salvación, que merecen el perdón, que merecen ganarse el cielo, obtener el cielo, porque son, entre comillas, ¿qué? Buenas personas. Eso me lleva al segundo punto. El primero es entender el concepto de gracia, que es un favor que no lo merecemos. El segundo, ¿por qué Dios lo otorga? Por la condición de todo ser humano. La Biblia describe la situación moral y espiritual de todo el género humano. En los pasajes que hemos leído, el ser humano está, dice la Biblia, muerto espiritualmente, es decir, separado de Dios. No hay nadie en la humanidad con la suficiente talla moral de poder presentarte delante de la presencia de Dios y ser declarado justo. Ninguno llega a la talla moral. Interesante, otro concepto. Se nos describe como muertos, dice la Biblia, ¿cómo? Espiritualmente, a causa de nuestros delitos y nuestros pecados. Otros pasajes de la Biblia indican que toda persona sin Dios está bajo la ira de Dios y está condenado por toda la eternidad. Además, la Escritura describe de una forma triste y penosa a personas sin esperanza y que viven sin Dios. Por eso el apóstol termina esta descripción de la condición humana de manera rotunda. Todos, absolutamente todos los seres humanos han pecado y están separados de la presencia de Dios y están muertos en sus delitos y pecados. Pero sin embargo,
Hermanos y amigos, la finalidad en esta mañana no es hablar acerca de la maldad del corazón del ser humano, sino de quién, de la gracia de Dios que Él ha otorgado, que le ha otorgado. Por eso es importante entender y comprender nuestra real condición delante de Dios, para poder valorar adecuadamente ese favor que Dios te ha hecho. Hay gente que no entiende, cree que se lo merece. ¿Lo merecemos? No. Cuando tú entiendes eso, hermano, y sabes de dónde Dios te ha sacado, y lo que te ha perdonado, y lo que ha hecho por ti, vas a entender ese texto que dice: de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Hay gente que le gusta solamente ¿qué? Y no le gusta porque aún no ha entendido esa gracia que Dios ha hecho en tu vida. Y es mezquino con Dios, y mide a Dios su tiempo. Como dije, ¿no? Como he dicho, ¿a quién empieza el culto? ¿Y a quién hemos llegado algunos? ¿Ah? ¿Es correcto? ¿Es ser buen administrador de la gracia que Dios te ha dado? A veces dejamos todo al último para el Señor y no valoramos porque no entendemos que es lo que merecemos. Por tanto, bueno, hago y vivo mi vida cristiana como a mí me parece. Si quiero vengo, si quiero no vengo. Si quiero sirvo, si quiero no sirvo. Si quiero testifico, si quiero no testifico. Hermano, es porque aún no has entendido la gracia de Dios en tu vida. Y es por eso que la gente vive un legalismo. Trata de ganar el favor de Dios. ¿Cumpliendo qué? La religión. Y la palabra religión viene del latín que significa religar, lo que yo puedo hacer. Religión es el esfuerzo humano que yo hago para ganar ¿qué? El favor de Dios. Cuando ningún ser humano puede ganar ¿qué? El favor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque serías tú tu propio salvador y estarías negando la obra de Cristo, porque hay un solo salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. ¿Entienden ahora? Y es por eso que Dios dio de su gracia, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. El regalo es gracia, no lo merecemos, Dios lo da. En Cristo encontramos el amor, el perdón, la gracia, la misericordia de Dios para ti y para mí. Por eso Dios, al dárnoslo, quiere que tú y yo seamos buenos administradores. Y es por eso que el problema con frecuencia en la vida de un cristiano o en la vida de todo ser humano es que muchos no se ven tan malos, porque muchos, yo no hago mal a nadie. ¿Te escuchas? Yo soy bueno, soy fiel, no miento, hago las obras del Señor cuando me piden. Ese es el drama humano. El drama humano es la gente se considera buena cuando la Biblia dice que somos malos. Ahora, esto debido, ¿saben por qué la gente piensa así? Y aún muchos cristianos. Debido a dos razones. Primero, porque nosotros acostumbramos a funcionar por comparación. Se dice que las comparaciones son odiosas, pero esa es la vida nuestra. Nos comparamos con otros y el resultado muchas veces nos parece que no es tan malo. Eso dependerá naturalmente de con quién nos comparemos, porque nuestra tendencia normal y natural es compararnos con aquellos en el cual nosotros siempre salimos beneficiosos. En una ocasión un pastor conversaba con uno de los jóvenes de la iglesia y le preguntó al final del ciclo sobre sus resultados académicos en la universidad. Le comentó, este joven le dijo: sí, pastor, bueno, ya terminé, pero de los 7 cursos que llevé, jalé 3, pastor. Jalé 3. Entonces el pastor le hace notar que eso no era bueno, francamente era desastroso, era malo. Pero el joven le respondió: pastor, no es para tanto, le dice. Muchos de mis compañeros de clase han jalado 4 y 5 asignaturas. Por tanto, 3 no está mal, no está mal. Se estaba comparando con aquella persona, claro. Si yo jalé 3 y otro jaló 5, salgo beneficiado. Lo que no dijo este joven es que la gran mayoría no jaló ningún curso. ¿No se comparó con quién?
que no jalar. Y es cierto, hermano querido, mi punto es que la tendencia humana tiende siempre a comparar nuestra vida para salir mejores. Porque si yo o usted nos comparamos con Hitler, ¿cómo salimos? Bueno, ángeles, ¿no? Pero si usted se compara con la Madre Teresa de Calcuta, una servidora de Dios y sirviendo a los pobres, ¿cómo queda? La talla quedó muy alta, ¿no? O sea, siempre vamos a compararnos con aquellos con el cual nosotros salimos beneficiados. ¿Por qué muchas veces nos engañamos, hermanos? ¿Por qué no entendemos esa gracia? Porque muchas veces, hermanos, vivimos ¿de qué? De apariencias, de caretas, de máscaras. Hermanos, acá, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos acá? Hermanitos todavía. No, hermanos, hermanitos. Qué lindo, acá todos estamos lindos. Pero hermanos, no nos engañemos. Dios conoce tu vida perfectamente. Y tú también. Muchos cristianos viven ¿de qué? De apariencias. ¿Qué pretendo afirmar con esta realidad? La Biblia, con su habitual sabiduría, ya nos está indicando que el corazón de todo ser humano, el tuyo y el mío, ¿qué cosa es? Engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que prueba tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Él la conoce perfectamente. Con frecuencia, hermanos queridos, no nos conocemos todos la misma faceta o no nos conocemos faceta de nuestra vida. ¿Acaso podemos ser buenos amigos, mantenemos buenas relaciones entre nosotros? Todo maravilloso. Acá venimos y nos llamamos hermanitos, pero el día saliendo de esa puerta mañana, nuestras palabras, nuestros pensamientos cambian, nuestras actitudes y conductas cambian. Si no, pregunta, si quieres saber quién es la persona, pregunta a tu esposa quién es tu esposo. La esposa conoce perfectamente quién es el esposo. Cómo habla, cómo son sus reacciones, si es realmente alguien. El esposo también conoce a la esposa. ¿Los hijos conocen a los padres? También. Por eso que muchos hijos están decepcionados del cristianismo, por la manera de hablar, por la conducta de sus padres. Pero somos cristianos, no hago mal a nadie. Es porque no hemos entendido qué es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Y por eso, hermanos queridos, que tenemos que reflexionar. Un buen servidor, hay muchos servidores de esta iglesia y me alegro por ello, pero un buen servidor de esta iglesia puede ser un estafador en su negocio, puede ser un deshonesto, tiene empresa pero evade impuestos, no paga bien a sus trabajadores, no le da sus derechos que son por ley. Lindo hermanito acá o hermanita, pero no paga sus arbitrios, no paga sus derechos que corresponden, evaden los impuestos, hacen trabajos 50-50, mitad facturado, mitad sin facturar. El problema no es el drama, hermanos, del sistema corrupto que dice. ¿Sabe cuál es el problema? El corazón corrupto que tenemos nosotros, porque no hemos entendido la gracia de Dios, esa gracia que Dios siempre está a tu favor, que siempre Dios quiere mostrar su bondad, su misericordia, y la sigue extendiendo todos los días. Esa misericordia que Dios te da, por el cual está acá sentado hoy día, es el favor que Dios te da. Pero creo muchas veces equivocadamente que lo merezco. No pasa nada. No es así. Porque vivimos muchas veces ¿de qué? De apariencias. Pero Dios sabe lo que estás pensando, sabe tus motivaciones, sabe tu disposición, sabe lo más oculto que ni siquiera a veces tu cónyuge lo sabe, pero Dios y tú también sí lo sabes. Por eso, hermanos queridos, la Biblia nos indica que Dios juzga según verdad. Dios juzga lo interior y real de nuestro corazón, no únicamente tus apariencias o tus acciones, como a menudo uno piensa. Dios ha decidido tratarnos a pesar de quién eres y cómo eres. Ha decidido tratarte con amor, con gracia, con misericordia.
Hoy tú y yo estamos aquí solamente por la gracia y misericordia de Dios, nada más. Es decir, por ese favor que nos ha otorgado el día de hoy. Por tanto, es necesario entender que esa gracia de Dios. Por eso Jesús dijo estas palabras: a quien más se le perdona, más ama, más valora. No valoramos, hermano, algo o alguien, sino cuando lo perdemos. Recién valoramos a los padres, valoramos a los hijos, valoramos lo que Dios nos ha dado, lo que tuvimos o no tuvimos, valoramos aún la iglesia del Señor cuando no hay, valoramos las oportunidades cuando la perdemos, pero cuando Dios te lo da, no lo valoras. Y por eso que debemos entender que es la gracia. Dios sigue extendiendo esa gracia para ti, y Dios nos manda y nos demanda a ser buenos administradores de esa gracia. Por eso al apóstol Pablo se le llamó el apóstol de la gracia. Como hemos leído el texto, yo, el último apóstol, como un abortivo, yo fui recibido a misericordia, porque él dice: perseguir a la iglesia del Señor. Y soy lo que soy por la gracia de Dios. Ningún mérito, solo por la gracia de Dios. Y la gracia en mí, dice Pablo, nunca ha sido en vano. Es más, trabajé más que otros para poder ser agradecido al Señor. Y por eso, hermano, que cuando una persona es agradecida y entiende lo que es la gracia, entonces podrá entender a este hombre que escribió este himno, Sublime Gracia. ¿Usted lo ha escuchado? Es un hermoso himno de un hombre que era un antiguo traficante de esclavos, que hizo su fortuna con el dolor y la muerte de muchos seres humanos, hasta que un día tuvo ese encuentro personal con Jesucristo y se convirtió a Cristo. Y este hombre escribió este hermoso himno que dice a la letra: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido estaba y Él me halló. Y como hemos cantado, si no fuera por su gracia, estaríamos perdidos, estaríamos en cualquier lugar. Pero aquí estamos solo por su gracia. Y por eso, hermanos, que en segundo lugar nosotros tenemos que, como cristianos, vivir cada día bajo esa gracia que Dios nos otorga. Ahora, una pregunta que quizás es bueno reflexionar: ¿aceptamos con tanta facilidad el vivir día tras día en la gracia del Señor? Pregúntate como cristiano o cristiana o como creyente: ¿aceptas con facilidad vivir día tras día la gracia del Señor? En la práctica, a muchos cristianos les es difícil vivir bajo la gracia de Dios porque no aceptan la salvación que Dios les ha dado. Muchos tratan de vivir de tal manera que les permitan ganar puntos delante de Dios para negociar con Dios, olvidando lo que dice el apóstol Pablo, que el que obra por el salario y se le concede ya no es gracia, sino es un derecho. Si yo trabajo durante todo el mes y al final no recibo mi paga, eso se llama injusticia. Pero si yo no he trabajado y a pesar de todo, sin merecerlo, recibo esa paga, eso se llama gracia. Porque si tú recibes un sueldo por un trabajo, es derecho. Pero si te dan algo que no lo mereces, pero te lo dan, eso es gracia. Cuando los creyentes, hoy en día muchos cristianos, operan bajo las obras de la ley, sufren sus propias consecuencias, porque están tratando de ganar el favor de Dios. Y muchos creyentes, tristemente, están viviendo no bajo la gracia, sino bajo las obras de la ley. Y cuando alguien vive así, tiene consecuencias. La primera,
es la inseguridad en su relación con Dios. Como dice la pregunta hace un tiempo, si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Me quedé solo, no importa. Y es por eso que mucha gente quiere ganar el cielo por medio de sus fuerzas. Y esa es una de las primeras características cuando una persona no vive bajo la gracia de Dios. Ha perdido su relación con Dios y vive una vida insegura. ¿Tiene miedo a qué? A morir. Pero la Biblia dice que el creyente que vive bajo la gracia de Dios no toma la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Cristo venció la muerte. Y Él nos ha otorgado ¿qué? Vida eterna. Por eso podemos citar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, aunque ande en sombra de valle de muerte. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado, el buen pastor, va delante de nuestro. Cristo venció, que Él es el autor de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Pero hay gente que dice ser cristiano y no tiene seguridad ni siquiera en su salvación. Y es porque no ha aprendido a vivir bajo la gracia de Dios. ¿Todos queremos ir al cielo? Yo que no todos. ¿Todos queremos ir al cielo? ¿Ahorita? ¿Moriremos ahorita entonces? ¿Quiere morir hoy día? Uy, bajó la amén. ¿Por qué? Porque no estás viviendo bajo esa gracia. La Biblia dice que la muerte de los santos de Dios, de sus hijos, es cosa de gran estima delante de sus ojos. La Biblia nos enseña que Dios va a guardar para ese día, el día que tenemos que enfrentar la muerte, va a guardar nuestro depósito, que va a dar paz. Por eso el creyente que vive bajo su gracia muere en paz con Dios y con su prójimo. Es la paz que Dios te da cuando tienes una correcta relación con Él. La segunda, cuando una persona no vive bajo la gracia de Dios, sino bajo el legalismo de las obras de la ley, es una persona que vive bajo el legalismo. Hermano, el legalismo consiste en hacer las cosas correctas con la motivación incorrecta. ¿Me escuchó? El legalismo, la persona legalista, es una persona que hace las cosas correctas pero con la motivación incorrecta. Por tanto, el legalismo nos lleva a actuar no como resultado del amor a Dios, sino como resultado del miedo a Dios. El legalismo nos puede llevar a hacer las cosas por nuestro propio interés, sea de conseguir las bendiciones de Dios o sea de evitar los castigos de Dios. El legalismo en la vida de una persona, de un creyente, vicia su relación con Dios y lo convierte en jueces de los demás. Por eso en la iglesia cristiana hay muchos legalistas, se vuelven jueces de los demás, que porque así, que porque así, etcétera, etcétera. Por tanto, eso le lleva a una persona a una tercera consecuencia de vivir en las obras de la ley. ¿Sabe cuál es? Es la decepción hacia Dios. Cristianos que viven decepcionados de Dios. Y eso me lleva a recordar la parábola de los obreros que fueron reclutados para trabajar en la viña del Señor. La parábola enseña que vino el amo a las 6 de la mañana en la plaza donde están los obreros. Los servidores le dicen: ¿quieres trabajar para mí? Sí, te doy 100 soles. Perfecto. El trabajo de 6 a 6 de la tarde. El hombre se fue. El amo viene a las 9 de la mañana a la misma plaza y le dice: ¿quieres trabajar para mí? Sí, 100 soles. Se va. Y así hasta las 3 de la tarde. Llega a las 3 de la tarde. ¿Quieres trabajar para mí? Sí, señor. Bueno, hasta las 6, 100 soles. Cuando eso sí que sepan los demás, le hemos hablado con cada uno en forma personal y conveniente. Cuando llegó a las 6 de la tarde, que termina la faena del jornal, primero llama al de las 3 de la tarde y le dice: toma tu salario, toma tus 100 soles.
Trabajó de 3 a 6, 3 horitas. ¿Cuánto recibió? El de las 6 de la mañana dijo, wow, si este ha recibido 100 soles solo 3 horas, ¿yo cuánto recibiré que trabajó 12? El doble, el triple. Wow. Cuando llega el de las 6 de la mañana, le dice, toma tus 100 soles. Y el hombre ya se, ¿qué pasó? Se decepcionó. ¿Pero por qué este hombre? Entonces el amo le dice, ¿pero por qué te decepcionas? ¿Por qué te incomodas? No acordé contigo que trabajarías por 100 soles, sí, pero yo pensé, no es tanto lo que tú piensas, que no puedo ser generoso con cualquier persona. Si yo quiero darle a uno que trajo 1 hora 100 soles, esa es mi generosidad, esa es mi gracia. Por eso, hermano, el problema consistía en no entender que Dios no debe a nadie nada, porque nadie merece nada. ¿Merecemos algo? ¿Qué merecemos? Castigo. Pero Dios, ¿qué nos da? Salvación. Nos extiende su gracia, su amor, su bondad y misericordia. ¿Me captan? Y hay gente que piensa, por eso se decepciona de Dios, se decepciona del cristianismo, porque espera mucho cuando no debes esperar nada. La Biblia dice, bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. Y eso nos lleva, hermano querido, a una última consecuencia, que es el desánimo. Hay cristianos que se desaniman e incluso tiran la toalla. ¿Por qué? Porque por más que se esfuerce, le es imposible agradar a Dios. Tratan de contentarlo para que Él se muestre propicio a ellos. Pero, hermanos queridos, nada de lo que hagamos, hermanos, va a tener algún mérito. Nada de lo que hagamos. ¿Qué es gracia? Un escritor británico dijo lo siguiente, muy interesante definiendo lo que es gracia. La gracia deja de ser gracia si Dios se ve obligado ¿a qué? A conferirla ante la presencia del merecimiento humano. La gracia deja de ser gracia si Dios está ¿qué? Obligado a retirarla ante la presencia del desmerecimiento humano. La gracia es tratar a una persona sin la más leve referencia ¿a qué? A sus méritos o deméritos, sino la gracia está de acuerdo con ¿qué? Con la infinita bondad y soberana ¿de quién? Solamente de Dios. Tengas méritos o no los tengas, le falles o no le falles a Dios, Dios sigue extendiendo ¿qué? Su gracia. Y eso implica, hermanos, que Dios siempre está a tu favor. Dios siempre está listo a perdonarte. Dios siempre está listo a darte oportunidades. Dios siempre está listo a darte su favor, su amor y su misericordia y su perdón. Siempre. Somos nosotros que no aceptamos eso. Por eso no vivimos bajo la gracia de Dios y comenzamos a vivir bajo una vida religiosa. Como reitero, la religión es religar, del latín reunir. Religión es el esfuerzo que yo puedo hacer para ganar el favor de Dios. Gracia es la bondad inmerecida que Dios te da sin que tú y yo lo merezcamos. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos. No hay ni mérito, solo te lo otorga. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, que es gracia, es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Dios nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga el regalo de la vida eterna. Cuando yo entiendo eso, entonces entiendo lo que el Señor dice: de gracia recibiste, de gracia da. Porque una persona que viene entendiendo la gracia de Dios nunca pone límites a Dios, nunca le pone peros, siempre es el primero en ser, es el primero en dar. ¿Por qué? Porque ya recibiste todo en Cristo. Queremos el cielo, pero no queremos vivir bajo esa voluntad de Dios. Por eso, hermano querido, quien vive bajo las obras de la ley actúa para ganar, pero quien vive bajo la gracia actúa o vive partiendo de la seguridad que supone saberse en una situación invulnerable y segura ante su Dios. A uno le mueve la necesidad de encontrar seguridad, que son las obras de la ley.
Al otro, ¿qué le mueve? La gratitud de sentirse seguro. Porque su palabra dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Usted lo cree? Eso es gracia. No dice tendrá. No dice tus méritos. Señor, mira mis obras. La Biblia dice que nadie por sus obras será justificado. Porque Dios dice que tus obras son como trapo de inmundicia delante de mí. Porque niegas la obra perfecta de su único Hijo, Jesucristo, el cual dio su vida por ti. Eso es gracia. Por eso, ¿cómo no vivir? Pero hay mucha gente, hermano, que no entiende. Por eso cuando dice, hay que dar, no voy a ver si tengo tiempo. Tengo estudios. ¿Quién cree que te da el estudio? ¿Quién cree que te da el pan para comer? ¿Quién cree que te da la vida? Algunos dicen, mis hijos no son tuyos, ¿eh? ¿De quiénes son? ¿Perdón? De Dios. Y solamente Dios te ha dado para que administres esa gracia. Y eso me lleva, hermano, a una tercera. ¿Sabe cuál es, hermano? ¿Qué es mayordomía? Mayordomía, hermano, según la Escritura, es la forma ¿qué? Correcta. Porque también podemos ser mayordomos que administramos de forma incorrecta. Mayordomía es la forma correcta de administrar ¿qué? Los bienes de otros. En este caso, de Dios. Tu vida, ¿a quién le pertenece? Así lo reconozcas a Dios, le pertenece a Dios por creación. Dios te creó. No eres producto de la explosión o descendiente del mono. ¿O tú crees que eres descendiente del mono? Primario. ¿Lo aceptes o no lo aceptes? Eres creación de Dios. Por tanto, te perteneces. Y tú tienes que administrar esa gracia que Dios te ha dado, que es tu vida, de forma correcta. Y eso implica, hermanos, que todo lo que te ha dado Dios, tienes que administrar de forma correcta. Tu matrimonio, tienes que administrar de forma correcta. Tus hijos, de forma correcta. Y es por eso que muchos hijos están desalentados de sus padres, porque no han sabido administrar su propia vida. Y por tanto, se van de la vida cristiana. Y no hay bendición. ¿Por qué? Porque no han administrado su mayordomía cristiana, su matrimonio de forma correcta, sino de forma incorrecta. Entonces no quieren venir y no quieren seguir. Por eso a veces vivimos la apariencia, hermano. Mayordomía, hermano, es entender todo lo que Dios te ha dado. A veces uno dice, mi casa es tu casa. Mi trabajo, tu trabajo. Mi negocio, tu negocio. ¿De quién es? Sí, porque mayordomía, según otro concepto, la Biblia dice que nosotros solo somos mayordomos, es decir, administradores. Y una decisión final, el mayordomo, ¿qué hace? Administra los bienes de Dios, dado que todo, ¿qué? Tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu talento, tus dones, tus capacidades, tus habilidades, tus recursos, tu dinero, ¿de quién es? ¿Cómo actuamos? ¿Como dueños o como administradores? ¿Saben cuándo tenemos un conflicto con Dios? Cuando creemos que somos dueños. Dueño de nuestra vida, dueño de nuestras decisiones, dueño de todo lo que Él nos ha dado. Ahí tenemos conflicto con Dios, porque Dios te lo reclama. Tu pelea muchas veces no es con las personas al lado, es con Dios mismo, porque tienes el concepto equivocado de que es tuyo. Y cuando entiendes lo que es gracia, vas a entender entonces una buena mayordomía. Vas a entender que es de Dios y Él te da todo. Y tú tienes que saber administrar de la manera correcta, no incorrecta. Por eso el ser humano sufre mucha frustración en su vida, mucha decepción, porque esto muchas veces, lo que te digo, no es popular, no te agrada. Pero la persona que comienza a tomar y reflexión dice, es verdad, me equivoqué, yo creí que era el dueño de esto, y Dios es el dueño. Por tanto, cuando tú administras tu vida, tu matrimonio, tus hijos y todo lo que Dios te ha dado, tu negocio, tu profesión, y lo rindes a los pies del Señor y lo administras correctamente, Dios derrama su bendición sobre tu vida y sobre tu descendencia. Por eso la administración tiene que ser en base
a los principios de Dios. Principios que no podemos romper y que no debemos romper. Porque los principios siguen intactos. Quien se rompe eres tú. Quien pierde es tú. Quien destruye es tu propia familia. Solo te llamo a reflexión, que es mayordomía. Por tanto, la mayordomía, hermano, tenemos que ejecutarla de manera que responsable. Por eso el apóstol Pablo dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, fíjese, no dueños, sino que colaboradores, os exhortamos, alentamos, animamos, también a que no recibáis en vano, ¿qué cosa? La gracia que viene de Dios para tu vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Vino el Señor y a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Al cabo del tiempo vino el Señor, Jesús está narrando esta historia, y pidió cuentas, que rindan cuentas de su mayordomía. Y vino al de 5 y el de 5 dijo, Señor, tú me diste 5, lo he trabajado y ahora hay 10. ¿Qué le dice su Señor? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo y la alegría de tu Señor. Vino el de 2. Señor, aquí está. Tú me diste 2, acá tengo 5. ¿Qué le dice el Señor? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vino el que se dio 1, cabeza baja, y le dijo, Señor, yo sé que tú eres un hombre que cosecha donde no siembra y que exiges. Así que tuve miedo y lo escondí. Así que lo que 1 me diste, 1 te lo devuelvo. ¿Qué le dice su Señor? ¿Siervo qué? Malo y negligente. Porque tú sabías que yo vengo y exijo. Así que sáquenlo y échenlo. Ahí será el lloro y el crujir. Tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios de nuestra mayordomía, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todo cuanto. ¿Por qué? Dios te lo dio por gracia. Si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Por eso, lo único que demanda Dios es que tú y yo seamos ¿qué? Fiel aún en lo poquito que nos ha dado. Y fidelidad, la fidelidad siempre está relacionada con tu fe. La palabra fe se deriva de la fidelidad. ¿Quieres ser fiel a Dios? ¿Quieres ver tu fe en Dios? Tiene que ser fiel aún en lo poquito. Por eso, un hombre o una mujer fiel que vive agradecido a la gracia de Dios es una persona que entiende correctamente lo que Dios le ha dado. Quien ha entendido lo que es la gracia de Dios siempre se va a esforzar por no pecar. Su esfuerzo nace del deseo de no fallar al Señor. Surge del deseo de no defraudar a alguien que lo ama incondicionalmente. El pecado, hermanos, produce dolor en la persona que vive bajo la gracia de Dios. Ese dolor que produce es el dolor que produce de haber traicionado la confianza de quien nos ama. Es el dolor de no haber estado a la altura del amor de Dios. Es el dolor que produce de ser consciente de haber devuelto mal por bien y de haber pisoteado esa bondad que Dios nos da todo el tiempo. Y aún a pesar que le hemos fallado, Dios sigue extendiendo ¿qué? Su gracia, su bondad, su perdón. Permítanme terminar solamente con 3 aplicaciones. La primera es un reto para que aceptes la gracia de Dios para tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Dios te da una vez más esta linda oportunidad. ¿Sabes por qué? A pesar de lo que has hecho o de lo que haces, Él te sigue amando de manera incondicional. Él quiere perdonar tus pecados y darte una nueva vida, una vida en Cristo. Lo que tienes que hacer es reconocer tu pecado, arrepentirte de tus pecados
pedirle perdón y decirle: Señor, yo quiero esa gracia para mi vida. Esa gracia que trae paz y también seguridad para la eternidad. Una segunda aplicación es a los hermanos y hermanas, cristianos y creyentes, a que asumas el reto de vivir la vida diaria, la vida cotidiana, bajo la gracia del Señor. Que vivas aceptando su gracia y que no vivas la vida cristiana cumpliendo la religión o las obras de la ley, que nunca vas a ganar el favor de Dios, sino viviendo esa gracia en el cual, si eres consciente que lo has recibido, entonces aprende a dar. Aprende a dar. Es la disposición del corazón. Decir: Señor, gracias por haberme salvado, ahora me toca dar. Empezando desde tu familia y después a tu prójimo. Porque el segundo gran mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, menos vas a amar a tu prójimo. De gracia recibiste, de gracia da. Y la tercera aplicación es un reto para tratar a otros con gracia. Y estoy hablando hoy en día, hermanos, de una gran falta de gracia en la vida de los cristianos, en su trato. En su trato. Dios hace acepción de personas. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Debemos aprender a tratarnos los unos a los otros con respeto, con amor y con dignidad. ¿Fallamos? A cada rato. ¿Dios nos perdona? Siempre. Aprendamos nosotros a actuar así. A veces somos demasiado legalistas en nuestro trato con los demás, cuando debemos brindar misericordia y perdón. La Escritura nos dice que la gracia que hemos recibido tenemos que aprender a darla y entender lo que Dios, cuando cambia el corazón de un ser humano, cambia el corazón para siempre. Y por eso este himno hasta el día de hoy me retumba el cerebro. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido estaba, ¿y qué hizo Dios? Si no fuera por su gracia, ninguno estaríamos aquí. Aprendamos a vivir bajo esa gracia y aprender a dar en bendición a otros. Amén. Oramos, hermanos. Hoy, Dios, muchas gracias por ese amor tan grande para mi vida, para nuestra vida. Gracias, Padre, porque no merecemos esta salvación tan grande. Hemos fallado tantas veces. Sin embargo, tú sigues extendiendo tu misericordia, tu amor y tu perdón, que se da en Cristo Jesús. ¿Cómo no vivir agradecidos si nos has adoptado como hijos tuyos? ¿Cómo no vivir agradecidos si nos has pasado del estado de la muerte a la vida, a la luz en Cristo? ¿Cómo no estar agradecidos si estás preparando un lugar allá en los cielos para nosotros por toda la eternidad? Por eso la gratitud, Señor, siempre va a ser a disposición de todo creyente que vive bajo tu gracia. Hay personas que aún no te conocen, familias que no te conocen, multitudes que no te conocen. Permítenos, Señor, dar esta gracia, porque de gracia recibimos, de gracia tenemos que comunicarlo. Y mientras estamos orando, ¿a qué te comprometes con Dios en esta mañana? ¿A vivir bajo las obras de la ley según tus fuerzas? ¿O aprender a vivir bajo la gracia de Dios en compromiso de dar a otros, empezando desde tu familia? Díselo al Señor. No voy a pedir nada, solo díselo al Señor. Y tú, mi amigo, mi amiga, que en esta mañana no estás acá por casualidad, sino porque la gracia de Dios te trajo aquí, para que escuches que Dios te sigue amando y que quiere extender su amor, su perdón para tu vida y darte el mejor regalo, que es Cristo Jesús, el regalo de Dios. Si en esta mañana tú reconoces tu propia condición y le dices: Señor, perdóname, yo necesito de ti, quiero vivir cada día de mi vida bajo la gracia tuya y poder comunicarla y darla a otras personas. Simplemente levanta tu mano
Díselo al Señor: Señor, acá está mi vida, yo la entrego a ti. Pido misericordia, perdón para mi vida. Si alguien que aquí en esta mañana quiere abrirle su corazón a Cristo, el regalo de Dios, levanta solamente tu mano, quisiera orar por ti. Mientras la iglesia, Dios te bendiga, veo tu mano levantada. La iglesia sigue orando. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, veo tu mano. Es el regalo de Dios, no lo merecemos, pero Él te lo quiere dar. Ese regalo es el perdón que da en Cristo Jesús. Pero es tu decisión, es un regalo, no tienes que hacer nada más que reconocer tu condición y tu necesidad y recibir ese regalo. ¿Habrá alguien más? Levante su mano, por favor. Dios le bendiga. Veo su mano, mantenga su mano levantada, porque Dios mira su corazón, pero la mano es como testimonio público. Dios le bendiga. Veo su mano atrás también, caballero. La Biblia dice: hoy es el día de salvación, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Es el regalo que Dios tiene para ti. Es tu decisión. Mantén tu mano en alto y vamos a orar por ti. Buen Padre, gracias, porque una vez más, extiendes tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, ese favor inmerecido que no lo merecemos, pero que tú nos das. Es el perdón en Cristo Jesús que nos trae paz a nuestra vida y seguridad de salvación por toda la eternidad. Y conforme su fe, derrama tu perdón, tu misericordia sobre estas personas y enséñales a vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Ellos recibieron esa gracia, les toca compartir ahora con aquellos que nos rodean, porque de gracia recibieron la salvación, de gracia ahora comparten esta salvación. Y como iglesia asumimos nuestro compromiso de vivir bajo la gracia de Dios, cada día en gratitud, siempre dando, sin esperar nada a cambio, porque tú nos has dado todo en Cristo. Sea la gloria y la honra para ti, Padre, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Nos ponemos